aquí Voz para el Cambio desde la República Dominicana para comentar los hechos, las noticias, los problemas que golpean a nuestro continente, a nuestra América Latina, a los hombres, a las mujeres trabajadoras y trabajadores del mundo, siempre en solidaridad con los pueblos. Por eso hoy tenemos un invitado desde Ecuador, al hermano Pablo Hierro, que va a estar con nosotros por segunda ocasión para nosotros conocer de su voz, de su opinión, de su experiencia, de su vivencia allí como ecuatoriano. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está viviendo hoy en el hermano pueblo de Ecuador? Y ojalá pudiera también darnos una pincelada de lo que está pasando con sus vecinos ahí en Colombia. No sé si ya Jacinto entró con nosotros. Saludos, Jacinto. Sí, aquí estamos de nuevo, sí, contento de poder hacer una segunda parte con nuestro invitado especial, Pablo del Hierro. Pablo siempre ha estado sumergido en trabajos académicos en la Universidad de Quito, una universidad católica ya salesiana, pero es un activista, dirige un centro interesante a favor de la formación, del acompañamiento, no solamente de la juventud, sino también de los grupos de lucha de allá de Ecuador. Y Pablo del Hierro estuvo hasta cierto punto hace 2 o 3 años con el gobierno anterior, después de Correa, fue muy perseguido y sometido acusándolo. Bueno, ahí llegó Pablo. Ahí darle la bienvenida, don Alfonso, a Pablo del Hierro. Saludos, hermano Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas. Contento de tenerlo de nuevo aquí con nosotros en Voz para el Cambio, a ver si nos ayuda a entender lo que está hoy ocurriendo, pasando, lo que se vive hoy en Ecuador. Adelante, don Jacinto Ascensión. Sí, Pablo, darte la gracia una vez más por ya hacer esta segunda parte, porque en la otra entrevista faltó muchos elementos que a nosotros como país nos interesa saber sobre Ecuador, la parte social, la parte política, entendiendo de que nosotros en el Caribe muchas veces estamos más pendientes de lo que pasa en Estados Unidos o de lo que pasa en Europa por las inmigraciones que tenemos hacia Estados Unidos, hacia Europa, pero nunca a veces miramos qué está pasando en otros países de América, en Sudamérica, en Centroamérica. Y por eso es para nosotros muy importante poder escuchar de tus labios una mirada, y más usted como una persona bien informada, preparada como catedrático y sobre todo con el trabajo que realiza en Ecuador, con esta mirada social de transformación, de cambio que te caracteriza a ti y todo lo que tú haces. Así que bienvenido una vez más a tu espacio Voz para el Cambio aquí en la República Dominicana. Bien, buenos días a todos los televidentes y a todas las personas que siguen el programa de Voz para el Cambio. Es un gusto saludarles desde acá, desde Ecuador, desde Quito, la mitad del mundo. Bien, cuando hablamos de la realidad, lo primero que a mí me gusta es poder plantear algunos elementos. La pregunta es, ¿cómo miramos la realidad? Entonces, al decir esta pregunta, no todos podemos ver la realidad de la misma manera. Entonces, nosotros debemos entender que la realidad se la puede ver de acuerdo a lo que cada uno cree, conoce. Y ahí hay una forma de ver, uno, lo que es la realidad objetiva y lo otro, la realidad subjetiva. Entonces, nosotros al mirar la realidad tenemos que darnos cuenta que la realidad también puede ser manipulada, la realidad puede ser construida o puede ser presentada a medias. Entonces, para esto es importante que al hacer el análisis de la realidad, debemos entender que la realidad es una situación que se está viviendo dentro de una estructura social que tiene un elemento, primero, económico, luego un elemento político, jurídico,
y luego todo un elemento ideológico y cultural. Entonces, cuando nos planteamos conocer la realidad, nosotros debemos esto compararlo como un árbol, que un árbol tiene tres partes: la raíz, el tallo y las hojas. Entonces, la raíz es lo económico en cualquier sociedad. El tallo es el que permite mantener unida la raíz con el tronco, y ese cumple una función de transmitir, de mantener las sabias y todo eso. Entonces, ahí está el tema jurídico, político. Y las hojas es por donde respira la planta. Esa es la visión, eso es el tema cultural, y lo cultural es todo lo creado, todo lo producido por el ser humano en una generación y que puede ser transmitida y cambiada de una generación a otra. Entonces, para entender lo que pasa en el país, lo que yo quería plantearles es que mucha de la realidad que se habla del Ecuador a veces ha sido transmitida desde los medios de comunicación, que los medios de comunicación responden a veces a estructuras de grupos de poder. El Ecuador, desde que es Ecuador, desde 1830 hasta el año 2006, vivió una época que fue gobernado por gente que eran banqueros, hacendados, agroexportadores, industriales. Y dentro de todo eso hay un balance negativo, porque cuando miramos esta realidad podemos plantearnos y decir, siendo el Ecuador un país pequeño, pero muy diverso, el Ecuador tiene 270.670 kilómetros cuadrados y tenemos hoy 17 millones y medio de población. En esta realidad hoy tenemos más de 1.700.000 desempleados. Hay una pobreza bastante complicada. Entonces, esto hay que preguntarse por qué en un país que tiene 4 regiones naturales, una costa, una sierra, una región amazónica, el archipiélago de Galápagos, un país que es muy rico, pero el gran problema es que la riqueza está concentrada en muy pocas manos. Entonces, el gran problema en Ecuador es que el gobierno que estuvo del 2006 al 2016, que fue el gobierno de Rafael Correa, intentó generar muchos cambios en el Ecuador. Y estos cambios fueron dados a nivel de educación, de salud, de atención del Estado. Creó un Estado que estaba al servicio de la mayoría de la población y tocó a una serie de grupos económicos que tenían el poder económico y que, por ejemplo, no pagaban impuestos. Aquí se creó un sistema que se llama el SRI, Sistema de Rentas Internas, que es informatizado. Se pone el número de cédula y se puede ver si una persona paga impuestos o no. Entonces aquí se fue construyendo una transformación en el Ecuador, y el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno que para mi modo de ver es un gobierno que socialdemócrata, un Estado con mayor justicia social, porque no es nada de izquierda ni revolucionario que el pueblo tenga acceso a salud de buena calidad, a educación. Por ejemplo, el sistema de educación en la educación superior se hizo gratuito, había mejor acceso a salud y todo esto. Entonces aquí tenemos que ver que también entender la realidad tiene que ver con una geopolítica a nivel mundial. El gran problema en América Latina y el mundo es que hoy estamos viviendo en un momento en donde hay 2 bloques de poder. Un bloque que es Norteamérica, con toda la posición que tiene, y el otro que es la China, India, Rusia. Y ahí estamos viviendo hoy, asistiendo a un gran conflicto que es económico y político. Entonces, ¿qué sucede? Que eso no quita que el resto de países nos vean, porque los otros países de América Latina es el que provee de mucha materia prima. Entonces, ¿qué sucede? Que en el continente se está haciendo una nueva intervención y se están formando gobiernos que son de un corte de derecha, empresarios
que creen y dicen son empresarios de éxito. Y aquí a través de esto se acuñó un modelo de perseguir y de judicializar la política. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? A mucha gente se le acusó de cualquier situación sin ser verdad y se les abrió un proceso judicial y hay alguna gente que está presa. Por ejemplo, aquí también sería interesante, si hay preguntas o lo que sea, podemos ir como conversando, porque para entender la realidad del país es que el Estado ecuatoriano estuvo en disputa de quiénes eran los grandes administradores del Ecuador. Siempre fueron clases ricas. Y en el contexto de la década esta de los 10 años de la Revolución Ciudadana, hubo una mayor participación para que el pueblo tenga acceso a salud, educación, mejores condiciones de vida. El Estado invirtió en el país y el Ecuador se transformó. Hubo mejores carreteras, mejor cantidad de hospitales, que si no eran por los hospitales que se construyeron hoy, ¿qué pasaría? Que la gente que hubo la pandemia no tenía dónde ir. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que pasa en el Ecuador es que se está cambiando un modelo de un Estado con enfoque social a un Estado neoliberal. El Estado neoliberal es donde los grandes empresarios y corporaciones son los que administran el Estado y crean una normativa ahí. Entonces, aquí en el Ecuador se generó todo un proceso y una construcción del gobierno más corrupto de la historia. Y se generó una polarización que es correísmo, anticorreísmo. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, la gente más pobre es la que tuvo mejores beneficios como nunca en la historia. Ahora, el gobierno anterior también cometió errores y cometió muchos errores, porque cuando alguien hace algo o los que hacemos nos equivocamos, y cuando nos equivocamos, bueno, hay que tratar de corregir. Pero aquí, ¿qué pasó? Que se manejó todo un discurso desde los medios de comunicación todos los días sobre la visión de corrupción. Y tal vez a ustedes en República Dominicana les debe haber llegado mucha información de la corrupción que ha existido en el Ecuador. Pero esa corrupción se habla del gobierno de Rafael Correa. Pero después no se habla del gobierno que vino, que fue el otro de Lenín Moreno. Entonces, en donde en el Ecuador realmente se desmontó todo un Estado y un proyecto social. Y, por ejemplo, la realidad es que con la pandemia, ustedes también deben haber tenido noticias de una de las ciudades más grandes del país, que es Guayaquil. Cuando empezó la pandemia hubo muchos muertos, gente en las calles y todo esto. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que el Estado ecuatoriano se dedicó a pagar más de 3.500 millones de dólares anticipado de deuda externa. Y a los grandes empresarios que debían plata al SRI, no les cobraron 4.200 millones de dólares. Y se hizo un crédito con el Fondo Monetario de 4.500 millones. Entonces, esa lógica de manejar el Estado, sí, Alfonso, con gusto. Señala Pablo que las políticas sociales y económicas del gobierno de Rafael Correa estaban orientadas a favorecer a los más pobres. En todo nuestro pueblo, los pobres son mayoría. Así es. Incluido en Alemania, Estados Unidos, Francia, los pobres son mayoría en todas partes. Porque en todos los estados hay en sentido general, hay una minoría que acapara todo. Salvo el caso de los países con otra naturaleza, Vietnam, Cuba, aunque en China hoy hay dos modelos, uno capitalista y uno socialista en la misma nación. Por eso en China hoy hay gente que son de los más ricos del mundo. Pero en el caso de Ecuador, ¿qué entonces falló? La educación política. ¿Y dónde falla la educación política? ¿En el sistema educativo formal o en el partido Alianza País de Rafael Correa y sus aliados,
que no educaron a la población para entender la dinámica de ese proceso con Rafael Correa a la cabeza. Yo creo que... Déjame, Pablo, sí. En esa línea también para dejarte hablar. Decíamos que la realidad se interpreta de muchas maneras, de dónde viene. Ahora nosotros aquí en el país, conocimos a los ecuatorianos porque vivían muchos acá en el país vendiendo aquí artesanía en la zona colonial, en La Mella, en la Duarte, y era una estampida que salía de Ecuador hacia otros países. Es como lo que están viviendo ahora mismo los venezolanos, que están dispersos en toda parte del mundo, y aquí tenemos también muchas cantidades. Luego que sube Correa al poder, la mayoría de esas personas, al año de Correa estar en el poder, los ecuatorianos que estaban en nuestro país, todos marcharon nuevamente a Ecuador. Mi pregunta es, a partir de eso, con este gobierno de Correa y luego viene Lenín Moreno, ¿qué pasó si el mismo Lenín Moreno viene también del partido de esa línea de Correa para que se convierta en un modelo, un gobierno diferente a lo que Correa ya había acostumbrado al pueblo de Ecuador? ¿Qué pasó ahí? Bien, les respondo, Alfonso. Lo primero es que el tema del gobierno, el partido era Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana se planteó todo el tema de trabajar y de generar obras y cambios profundos en el país. Pero yo creo que sí fue un error no formar la conciencia política de las personas. ¿Por qué? Porque cuando los medios de comunicación plantean alguna información que es falsa y la transmiten, mucha gente cree que es verdad. El poder de los medios es muy fuerte. Entonces ahí sí hizo falta todo un proceso de trabajar a nivel organizativo. Y luego también hubo mucha gente y muchos dirigentes de organizaciones indígenas, populares, barriales, que fueron parte o fueron cooptados a ser parte del gobierno. Entonces ahí, ¿qué sucede? Que ellos se quedaron en la estructura gubernamental y no generaron un proceso organizativo. Ahora, cuando miramos el último, de acuerdo a lo que dice Jacinto, pues el problema de fondo es que siendo compañeros, porque Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa durante 6 años y 2 años estuvo en Ginebra, en Naciones Unidas, pero luego fue planteado para vicepresidente. Y cuando ganó, lo que hizo es traicionar el proyecto, porque si él fue 8 años parte del gobierno de Correa, ¿por qué nunca denunció nada de la corrupción que él ahora planteó? O también fue el primer vicepresidente en la historia del Ecuador, desde lo que yo tengo conciencia, que tuvo participación directa y generó muchos encargos desde la presidencia activamente, un montón de programas, como fue el programa para personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales. Entonces, aquí el tema es que la visión de la realidad no se puede cerrar hoy solamente en el correísmo, anticorreísmo. Y eso es lo que pasó en las elecciones. Las últimas elecciones estuvo Andrés Arauz del Partido de la Revolución Ciudadana y hoy el actual presidente Guillermo Lasso, pero la diferencia en las votaciones son 7 puntos. Entonces, y aquí hay que ver que esto quiere decir que hay una gran cantidad de personas que confían y creen en ese proyecto político. ¿Por qué? Porque tuvieron transformaciones reales, como por ejemplo, que las empleadas domésticas que no tenían seguridad social tengan seguridad social, que tengan un salario básico establecido, porque antes se les pagaba lo que quiera. El acceso a educación, el mejoramiento de la infraestructura educativa,
las carreteras, los hospitales, son obras que se dieron, sí, pero lo único que se ve a veces es estos temas de corrupción, que de paso, o sea, sí hubo funcionarios que generaron corrupción, sí, pero a Rafael Correa se le ha acusado de, él tiene como 82 juicios, de los cuales ha ido desvirtuando todo lo que se va planteando. A él, por ejemplo, el juicio se lo acusa de asociación ilícita y luego se lo juzga por influjo psíquico. ¿Que eso qué quiere decir? O sea, que él era un súper hombre que influía mentalmente en todos y que todos hicieron cosas así. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ver que la política debe cumplir su papel y la justicia debe cumplir su papel. Hoy en el Ecuador se ha judicializado a los políticos. A cualquier político se le plantea ¿cómo es? Una investigación fiscal, se lo detienen y ahí está. Por ejemplo, el alcalde de Quito hoy está con un juicio. La prefecta de Pichincha con un juicio. Y así hay un montón de personas, pero no son fundamentos claros desde el orden de derecho. Ahora, ¿qué sucede? Que en la realidad que estamos viviendo, estamos con el nuevo gobierno de el señor Guillermo Lasso. Él fue parte del gobierno de de Lenín Moreno. Él es uno de los banqueros, dueño del Banco de Guayaquil, un empresario que se lo plantea como un empresario de éxito. Entonces, las personas en el imaginario siempre dicen, como es empresario, como tiene plata, no va a robar. Pero, por ejemplo, en el Ecuador había una ley, que es la ley, el Ecuador es un país dolarizado, y todo lo que se genera en el Ecuador es los dólares que se exportan y lo que se importe. Si lo que se compra, lo que se vende, eso es los dólares que quedan. Pero aquí había una forma de protección que era un impuesto a la salida de capitales. ¿Quiénes sacan capitales del país? Son los grandes banqueros, los grandes empresarios. Los pobres no sacamos dinero, sí, pero ¿qué sucede? Que hoy se está derogando esa ley que era el pago del 5% a las salidas de capital. ¿Eso qué hace? Que salgan más capitales libremente y que no haya control. Entonces, la realidad del Ecuador hoy es una realidad, primero, que ha sido desde octubre, desde el 14 de octubre del 2019, que hubo ese gran levantamiento de la población porque se iba a subir el precio de los combustibles. Lenín Moreno dejó una ley que cada mes se va a ir subiendo gradualmente los combustibles. Acá el precio del galón de gasolina extra, un galón son 4 litros, hoy está costando $2.18. Anteriormente costaba $1.45. ¿Eso qué ha hecho? Entrar en una espiral de que todos los precios van subiendo en una economía dolarizada. Entonces, ¿qué sucede? Que la población también con lo del coronavirus, ¿qué ha hecho? Ha hecho entrar en una situación de miedo, de no movilizarse, de callarse, sí. Y hoy han subido los precios de la gasolina una cantidad increíble, sí. Se han generado un montón de cambios en el país y se van a seguir generando cambios que no favorecen a los más pobres. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que aquí va a generarse todo un proceso de un descontento social a largo plazo. ¿Por qué? Porque la condición de no tener trabajo, el país tiene más del 58% de la población en subempleo. De cada 10 ecuatorianos, solo 3 tienen empleo estable, es decir, en condiciones con seguridad social y todo eso. La pandemia, ¿qué generó? Generó más desigualdad. Y para salir de la pandemia, algo que generó el gobierno de Lenín Moreno fue la ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada. Personas que trabajaban 20 años en una empresa podían ser despedidas y darles una indemnización de $400. Acá el salario básico
En el Ecuador está en $400, pero con la ley humanitaria los empresarios podían cambiar a la reducción del salario a las personas, es decir, usted va a trabajar medio tiempo y recibe $200. Y eso continúa. Pero como necesita trabajar, si usted quiere apoyar, se queda aquí. Y si no, tenemos un gran ejército de desocupados. Y lo que decía Jacinto, el problema en el Ecuador, claro, en Europa, España y el resto de países hubo mucha migración que se generó en el año 2000, cuando se generó el feriado bancario, que se congelaron los salarios, las cuentas de las personas en los bancos. Y ahí fue presidente de la Junta Monetaria el actual presidente en el gobierno de Yamil Maguad. Entonces, ahí qué pasa, que hubo jubilados que tenían su jubilación en los bancos, les congelaron y luego les iban a ir pagando poco a poco durante un mes. Ahí se dio la gran migración de ecuatorianos a Europa, Italia, principalmente España y el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida fueron complicadísimas. Hoy estamos viviendo una realidad mucho más compleja que lo que se vivió en el 2000, año 2000. ¿Por qué? Porque hay menos posibilidad de empleo. La pandemia parece que todo ya está pasando, pero ¿qué sucede? Que el problema de fondo es que aquí hay poco empleo o empleo en malas condiciones. Entonces, y con otra realidad, que acá tenemos una gran presencia de hermanos y hermanas venezolanos que han venido acá y ellos también necesitan trabajar. Entonces hoy se utiliza la mano de obra de estas personas por la necesidad que tienen, reciben lo que quieran. Entonces el mercado laboral está totalmente complicado. Entonces, para poder transformar la realidad de un país y de un pueblo, lo importante es que exista trabajo, porque el trabajo es el centro de la vida. Si hay trabajo, las personas podemos tener acceso a salud, educación, recreación, a cubrir necesidades básicas humanas. Entonces yo por eso decía que la realidad nosotros tenemos que aprender a verla de manera primero crítica. Es decir, todo lo que dicen es verdad o no, porque a veces la situación es que cada uno podemos dar nuestro punto de vista, pero también hay que ir a las fuentes. Y una de las fuentes es la realidad social en la que estamos. Por ejemplo, cuando en un pueblo vemos que en las calles hay cantidad de personas vendiendo de todo, frutas, artículos, mascarillas, lo que sea, eso nos va a decir algo está pasando. Cuando las personas no tienen acceso a la salud, a la educación. Y hablando de la salud, por ejemplo, el problema en el país, ¿cuál fue? Las vacunas. Hoy recién se está implementando todo el proceso de vacunas, porque esta visión de correísmo, anticorreísmo, hizo que Lenín Moreno tenga una posición de no querer negociar vacunas con China. Sí, y esperábamos solo la Pfizer. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente el pueblo norteamericano estaba siendo vacunado y había pocas vacunas. Entonces, ¿qué sucede? Que en el tema de las vacunas, el tema de la salud, esto con la pandemia afectó a la gente más pobre. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se contagia, necesita hacerse una prueba. Una prueba aquí, PCR en el Ecuador, llegó a costar $120. Luego, para después curarse, si nadie no tenía acceso al hospital, entonces tenía que pagar medicación. Luego hacerse una prueba para ver si ya no está con virus. Entonces, esto realmente generó un problema bien serio en el país. Ahora, lo interesante aquí de la realidad es que esto a nosotros debe hacernos un llamado a decir que debemos superar esta visión de correísmo, anticorreísmo, porque eso hace la polarización. Y el Ecuador va más allá de eso. El gobierno de Correa ya se fue hace 8 años.
y aquí todavía se sigue hablando de él, pero no se ve la visión a futuro. Yo al menos creo que con el gobierno de Guillermo Lasso, que tiene un enfoque de empresarios neoliberal, ojalá él deje de tener esa visión de perseguir a los políticos que son adversarios, porque en política una cosa es que uno pueda ser adversario, pero otra que utilice el poder del Estado para perseguir, para enjuiciar, para encarcelar. Entonces, y esto está pasando en muchos lugares de América Latina. Entonces, nosotros cuando vemos América Latina, es un continente de la esperanza, un continente que tiene la mayor cantidad de recursos naturales, es el pulmón del mundo. Y hoy, por ejemplo, es como ver que el modelo económico neoliberal lo que quiere es hacer toda una visión de pasar de países petroleros a pospetroleros y entrar en un tema agresivo de la minería. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador se quiere implementar una minería, y la minería de la experiencia, por más tecnología que haya, se sabe que contamina el agua. Al contaminar el agua se contaminan los suelos. Entonces, ese es un conflicto hoy. Por ejemplo, en Brasil también se vive esa gran tensión. Por eso es que se está planteando cómo defender la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Si ahí se talan árboles, se continúa con esto, nosotros vamos a ver que vamos a seguir generando un mayor calentamiento global. Los cambios que se ven en el clima hoy, que ya no sabemos si estamos en invierno, en verano, en qué estación estamos, que hace frío, que hace calor, que no llueve, no es gratuito. Se debe a todo el grito de la tierra porque está siendo afectada. Y está siendo afectada, ¿por qué? Porque se la ha visto como materia prima y un lugar de donde solo extraemos. Y después de extraer, dejamos una gran cantidad de desechos. Por eso es que todos tenemos una corresponsabilidad en este tema. Y al hacer el análisis social, tenemos que ver que está ligado, lo económico y lo político está ligado. Y esto tiene que ver también con las ideas que nos van planteando. Nosotros hoy en el continente, en América Latina y el Caribe, tenemos un gran desafío: cómo formar la conciencia social de la población para que podamos hacer un análisis de la realidad y tener conciencia de lo que pasa, porque a veces nos ponen distractores que nos hacen ver que las cosas como que nos evadimos o estamos en otro lugar. Entonces esos son como algunos elementos. No sé si ustedes tienen inquietudes, preguntas. Inquietudes hay muchas, hermano Pablo, pero el tiempo aquí es un tirano y nos vence y nos acaba de vencer. Don Jacinto, despida por favor. Bueno, Pablo, creo que una hora y media no será suficiente. Es ver cómo seguimos haciendo algunos espacios contigo. Te mandamos si a Alfonso le parece, seguimos el martes próximo y tener a Pablo ahí como con otro tema interesante que nos pueda hablar también un poquito de lo que pasa en la región, Centroamérica y a otras cosas. Y ya seguir conversando, porque siempre falta tiempo para seguir analizando, profundizando estos temas que interesan y que a uno le gusta. Así que gracias, Pablo, una vez más por tu espacio, por para el cambio. Y Alfonso, ya que le pide el espacio. Tomando la palabra a Jacinto y a Pablo, el hermano Pablo queda invitado para el próximo martes a la misma hora. Con gusto. Saludos a todos. Buen día. Me gustaría que veamos el próximo martes la religiosidad del pueblo ecuatoriano, qué pasa con la población indígena en este sentido. Así que muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias, Jacinto, por el contacto. Hasta mañana. Muchas bendiciones para todos y todas. Gracias. Gracias.